Muy buenas tardes. Ahora vamos a ver qué es el movimiento parabólico. Tenemos una partícula en el origen del sistema de coordenadas. En este caso ahora le aplicaremos una velocidad inicial v sub 0 con un ángulo de inclinación θ sub 0. Va a describir una parábola. Inicialmente la partícula tendrá una componente v sub 0x y una componente v sub 0y. Un instante de tiempo después se encuentra en esa posición. La partícula posee una velocidad v y va a tener dos componentes, una componente en x y una componente en y. Va a llegar a la altura máxima. En ese punto solo tiene velocidad en x. Luego empieza el descenso. Viene para abajo, tiene una velocidad v, una componente v sub y hacia abajo y una componente v sub x. Y finalmente retorna a la altura desde donde se lanzó. Va a tener una componente en y una componente en x. Podemos descomponer este movimiento en dos direcciones, en x y en y. En el eje x se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. La magnitud de la velocidad en x es la misma. Y en el eje y se trata de un movimiento de tiro vertical. Separamos los movimientos entonces en x y en y los estudiamos separadamente. La ecuación para el movimiento en el eje x es x igual a x sub 0 más velocidad inicial en x por tiempo. Y las ecuaciones para el eje y, velocidad en y igual velocidad inicial en y más gravedad por tiempo. Y para la altura y es igual a y sub 0 más velocidad inicial en y por tiempo más un medio gt cuadrado. Como que fuera un tiro vertical y un movimiento rectilíneo uniforme. Para un instante en que la velocidad sea v, tenemos la velocidad v que forma un ángulo θ respecto al eje x. Va a tener una componente en x que va a ser igual a la velocidad inicial en x, dado que es movimiento rectilíneo uniforme, y habrá una componente de la velocidad en y, que la pudimos haber encontrado con esta ecuación. De acá, este cateto es v sub y. Y por Pitágoras, la magnitud de la velocidad será la raíz cuadrada de bx cuadrado más by al cuadrado. Y además de la magnitud de la velocidad, nos va a interesar el ángulo que forma respecto al eje x. La tangente de ese ángulo será v sub y entre v sub x. Aplicamos tangente a la menos 1 y vamos a encontrar el valor del ángulo. Hasta aquí entonces el movimiento parabólico formado por movimiento rectilíneo uniforme y en tiro vertical. Cualquier duda me la hacen saber, muchachos. Si quieren que les resuelva algún problema en especial me lo avisan y yo con gusto se los resuelvo. No se olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Nos vemos en un próximo video.